Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a todos los encuentros que se van a estar jugando este domingo 15 de junio, correspondientes a la segunda jornada de la fase de grupos del Super Mundial de Clubes de la FIFA. Ya conocemos algunos clasificados y algunos equipos que ya no tienen posibilidades de meterse en la siguiente instancia de este certamen. Y de hecho, este día domingo podemos llegar a conocer a 3 clubes más que podrían estar asegurando su pasaje a la siguiente ronda de la competencia. Por lo pronto vamos a tener la actuación de 2 equipos europeos llamados a ser candidatos, como el Real Madrid y el Manchester City. También tendremos al conjunto que logró en la primera fecha la segunda mayor goleada de este torneo, la Juventus de Turín también hará su presentación. El otro conjunto de Europa, que quizás es el más débil de todos, logró una victoria en la primera jornada y quiere repetir en esta segunda fecha, como el Red Bull Salzburgo. Y después también tendremos participando a 2 equipos asiáticos como el Al Hilal y el Al Ain, al Wydad Casablanca de Marruecos y al Pachuca de México, que quiere recuperarse luego de la derrota en la primera fecha. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el primero de los cotejos, que va a tener a la Juventus, que en la primera jornada goleó 5-0 al Al Ain y que buscará en esta segunda fecha asegurar su pasaje ya a la siguiente ronda. En caso de conseguir una victoria, estará consiguiendo el objetivo para un equipo que históricamente es de los más grandes del viejo continente, pero que no llegó a esta competencia como uno de los máximos favoritos. Si bien es cierto que su temporada en Europa fue bastante floja, de hecho quedó eliminado en la Champions en los playoffs, ni siquiera alcanzó los octavos de final, la realidad es que el elenco italiano siempre es considerado un equipo que puede llegar lejos en los distintos certámenes que disputa por la gran jerarquía que tienen en algunos de sus jugadores. Y además estará enfrentando a un equipo que por lo pronto es bastante más débil, como el Wydad Casablanca de Marruecos, que si bien es verdad en la primera fecha, más allá de pasar la par por momentos, no fue goleado ni tampoco sufrió una derrota rutilante contra nada más y nada menos contra el Manchester City. Solamente cayó por 2-0 y en caso de conseguir una victoria podría seguir con vida en este torneo. Lo que pasa es que sí o sí va a tener que conseguir un triunfo, porque supongamos que la Juventus y el Wydad Casablanca empatan. En esas circunstancias es cierto que el elenco marroquí no quedaría eliminado, pero hay que tener en cuenta que si el City gana su respectivo partido, sí se metería en la siguiente instancia. Y recordemos que la Juventus tiene más 5 de diferencia de gol contra un menos 2 del Wydad Casablanca. Es decir, en la última jornada, donde los africanos tienen que enfrentarse al Al Ain, deberían recortarle a la Juventus, que se enfrentará contra el Manchester City, un total de 7 goles de diferencia, algo que es prácticamente imposible. Si bien es cierto que el elenco italiano podría llegar a perder contra el conjunto británico, nada asegura tampoco que el elenco de Marruecos pueda derrotar con tanta facilidad al conjunto de los Emiratos Árabes Unidos. Así que este será el partido para que el Wydad Casablanca medianamente pueda aspirar a algo más de lo que ya hemos visto en esta competencia. Por lo pronto, los equipos africanos que han jugado este torneo hasta este momento han conseguido un par de victorias. El Mamelodi Sundowns lo hizo en la primera fecha frente al Ulsan Hyundai, mientras que el Esperance derrotó a Los Ángeles Fútbol Club. Es cierto que ninguno logró vencer a un conjunto europeo y es algo totalmente lógico. Tendrá que ser el conjunto de Marruecos el primero en lograrlo si es que quiere tener algún tipo de aspiración de meterse en la siguiente ronda. Por lo pronto, el cotejo se jugará en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia, en el estadio de Pensilvania, y se espera un gran número de simpatizantes del equipo italiano porque han llegado muchísimos en estos últimos días. No hubo tantos en el primer duelo contra el Al Ain, pero últimamente, viendo lo que fue el triunfo, la goleada en la primera jornada, han habido más hinchas de la Juventus que se han acercado a los Estados Unidos para presenciar la actuación de un equipo que, como mencioné, no es de los más fuertes de Europa, porque en las últimas temporadas ni siquiera ha podido sobreponerse en la liga italiana. Inter, Napoli, inclusive Atalanta y Bolonia estuvieron por encima de la Juve, pero aún así no deja de ser el conjunto de Turín, por ejemplo, el segundo mejor equipo italiano de las últimas 4 temporadas de la Champions. Por eso mismo logró meterse en este Supermundial de Clubes por detrás del Inter y superando al Milan. El Wydad Casablanca deberá hacer historia en esta segunda fecha si es que quiere tener algún tipo de ilusión de avanzar a la siguiente instancia cuando tenga que enfrentar en la última jornada al Al Ain.
En el segundo compromiso de la jornada de este domingo vamos a tener a dos clubes que quieren conseguir su primer triunfo en el presente certamen. El Real Madrid, que en la primera fecha fue sorprendido por el Al Hilal de Arabia Saudita, se estará enfrentando al Pachuca de México, que cayó derrotado contra el Red Bull Salzburgo de Austria. Por lo pronto, en caso de caer en este partido, el Pachuca le estará diciendo adiós a la competencia. El Real Madrid no podrá clasificar en esta jornada si es que obtiene una victoria, pero por lo menos de cara a lo que va a ser la última fecha donde enfrentará al conjunto austríaco, estará muchísimo más calmo. Es cierto que con un empate y ganando en la última jornada también podría clasificarse, pero que el Real Madrid ante dos equipos no europeos haya jugado dos primeros partidos y no haya podido ganar, y sería una sorpresa si es que no consigue un triunfo en esta oportunidad. El Real Madrid y el Pachuca se enfrentaron hace 6 meses, a finales del año pasado, en diciembre, se vieron las caras en Qatar por la Copa Intercontinental. En aquella oportunidad los españoles se impusieron bastante fácil. Hay que tener en cuenta que ese Real Madrid era totalmente distinto. En ese entonces todavía no había perdido ninguna de las competencias que había disputado en la temporada y de hecho era considerado uno de los mejores equipos de Europa. Posteriormente, el juego del equipo español empezó a decaer, sobre todo durante los meses de febrero y marzo, y a partir de ahí nos encontramos con un Real Madrid bastante más terrenal, algo que se vio en esta primera jornada del Supermundial de Clubes, cuando en el primer tiempo, sobre todo contra el Al Hilal, fue dominado por el conjunto saudí. Básicamente el Real Madrid no pudo tocar la pelota, más allá de que en la segunda parte remontó futbolísticamente hablando, y de no ser por el penal contenido de Bono a Federico Valverde, a lo mejor los europeos hubieran llevado el triunfo en esa primera fecha, y de esa manera, de ganar este segundo partido, estarían clasificados a octavos de final. Otro punto a tener en cuenta, y esto es algo importante, es que los equipos que clasifiquen de esta zona, del grupo H, van a verse las caras contra los equipos del grupo G, es decir, cualquiera sea el conjunto que pase de ronda en esta última zona, va a tener que enfrentarse casi con seguridad al Manchester City o a la Juventus en los octavos de final. Los equipos europeos del otro grupo se batallarán el primer lugar en la última jornada, mientras que el Real Madrid tiene que sacar adelante este grupo ahora en los dos partidos que le quedan. Hasta este momento, además, el Pachuca es un equipo que en la primera fecha, en su debut, no pudo demostrar demasiado contra el Red Bull Salzburgo. Ha quedado bastante en deuda, teniendo en cuenta que para muchos ese era el encuentro que el equipo de la CONCACAF tenía que ganar como para tratar de aspirar a clasificar a la siguiente fase. Lo lógico era ganarle al Salzburgo, perder contra el Real Madrid, lo cual sería también un resultado bastante lógico, y en la última jornada medirse con el Al Hilal para ver quién se metía como segundo en la zona. Sin embargo, ahora no hay lugar a esa derrota con el equipo español, porque si caen en este partido quedarán absolutamente eliminados de la competencia. El duelo tendrá lugar en el Bank of America Stadium, un escenario bastante grande de los Estados Unidos con más de 75.000 espectadores, y seguramente habrá muchísima parcialidad mexicana, teniendo en cuenta la cercanía que hay del país limítrofe que está al sur de los Estados Unidos. Lo más seguro es que muchísimos simpatizantes del Pachuca vayan a presenciar este partido, que más allá de cuál sea el resultado, es único, porque en el duelo que jugaron en diciembre, Pachuca y Real Madrid jugaron del otro lado del mundo. En esta oportunidad, los simpatizantes del equipo mexicano podrán presenciar este duelo entre su club y uno de los equipos más importantes de la historia. Y vamos ahora con el otro partido de este grupo H, donde podemos tener sorpresivamente un clasificado que nadie tenía en carpeta. Si el Red Bull Salzburgo de Austria derrota al Al Hilal de Arabia Saudita, se meterá en los octavos de final del torneo, siendo para muchos el equipo del viejo continente más débil de los 12 que disputarán y que están disputando este certamen en cuestión, pero que por el grupo que le tocó podía llegar a dar la sorpresa. Es cierto, como mencioné antes, que lo lógico hubiera sido que el Salzburgo perdiera sus 3 partidos, pero ya de por sí en la primera fecha sorprendieron al Pachuca y le ganaron por 2-1, y en esta oportunidad tienen que sorprender al Al Hilal. Un empate no los dejaría bien parados, porque en la última jornada, si pierden contra el Real Madrid y el Al Hilal derrota al Pachuca, quedarían eliminados. Por eso mismo tienen la obligación de imponerse en este partido. Obviamente ya de por sí el hecho de que en caso de no perder este encuentro haga que se mantengan en las primeras 2 jornadas de manera invicta en esta competencia, provoca que sea este equipo austríaco una de las mayores sorpresas. Y suena
raro decir que un equipo europeo pueda hacer sorpresa en esta clase de certámenes, porque de las sorpresas que hemos hablado a lo largo desde que empezó este Supermundial de Clubes, siempre estamos hablando de los equipos sudamericanos que le han hecho muchísima pelea a los conjuntos europeos, de la enorme victoria del Botafogo sobre el Paris Saint-Germain, quizás la victoria del Esperance de Túnez sobre Los Ángeles Fútbol Club también fue un triunfo más que resonante, convirtiéndose en un nuevo equipo africano, derrotando a un elenco de la CONCACAF, pero en general, si hablamos puntualmente de sorpresa, nadie podía estar mencionando un equipo europeo. El Red Bull Salzburgo, si logra meterse entre los 16 mejores, claramente será sorpresivo porque, claro está compartiendo zona con, para muchos, el equipo europeo más importante de todos, y dos conjuntos que, si bien es cierto, no son candidatos a ganar el título ni mucho menos, tanto Pachuca por parte de la CONCACAF y tanto el Al Hilal por el lado del continente asiático son de los mejores de cada una de sus confederaciones. Y como dije recién, el Red Bull Salzburgo clasificó por estar en el ranking UEFA en la posición número 19, porque muchos de los equipos que estaban por encima son de los países de los que ya estaban clasificados. Liverpool, Barcelona, Arsenal, Milan, son todos clubes que estaban por encima del Red Bull Salzburgo en el ranking, pero como ya había dos conjuntos de cada uno de esos países en la competencia en cuestión, le tocaba a algún equipo que no fuera de ninguno de los países más importantes de Europa. Y ahí es donde el Red Bull Salzburgo, que en 2 de las últimas 4 Champions alcanzó los octavos de final, eso le sirvió para estar disputando este Super Mundial de Clubes de la FIFA y hasta ahora dejar una imagen más que positiva. Y el Al Hilal, por el otro lado, de más está decir que en la primera fecha contra el Real Madrid hicieron un primer tiempo estupendo. No pudieron quizás aguantar en relación a lo futbolístico y a lo físico en la segunda mitad, pero sacaron un punto muy importante porque a priori jugaron contra el rival más duro de la zona. Ahora queda hacer buenos papeles y conseguir al menos un triunfo en alguno de los 2 partidos que le quedan para poder clasificarse entre los octavos de final y ser seguramente el único equipo asiático que se meta en la siguiente instancia. Y el último partido, no solamente el que estará cerrando esta jornada de domingo 22 de junio, sino también el que estará finalizando toda la segunda fecha del Supermundial de Clubes, porque a partir de este día lunes ya comenzarán las terceras jornadas, será el cotejo entre el Manchester City de Inglaterra y el Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos. El equipo asiático pende de un hilo en lo que respecta a la clasificación, porque obviamente la derrota sufrida en el duelo inaugural, ese 0-5 contra la Juventus, los deja básicamente con una sola posibilidad de meterse en la siguiente ronda, que es ganando los 2 encuentros, es decir, deberían vencer al City y deberían en la última jornada derrotar al Wydad Casablanca de Marruecos. De esa manera, al alcanzar los 6 puntos no habría diferencia de gol que pueda jugarle a favor o en contra, en este caso en contra, porque los menos 5 goles que recibieron son algo que seguramente tendrán que lamentarse. Por el lado del City, en caso de obtener una victoria, se estarán metiendo en la siguiente instancia del torneo. El equipo dirigido por Pep Guardiola dejó una imagen un tanto plana en el debut contra el elenco marroquí. Ganaron 2-0, le expulsaron después a Rico Lewis en la segunda parte. Fue un triunfo en el cual no se vieron muchas cosas positivas del City, pero terminó siendo una victoria que hoy los posiciona de manera muy favorable con el objetivo que todos tienen, por lo menos en esta instancia de la competencia, que es en definitiva meterse en la siguiente ronda, clasificarse a los octavos de final. Más allá de que ya ha mencionado Guardiola que la temporada ha sido pésima y que el ganar este Supermundial de Clubes no cambiaría eso, seguramente el equipo británico quiera dejar una buena imagen, teniendo en cuenta que representan al fútbol inglés junto con el Chelsea, y ya el Chelsea tuvo un partido bastante grotesco contra el Flamengo, sobre todo en el segundo tiempo. Así que ahora el City tiene todo dado como para aparecer como el mejor equipo de la Premier, por lo menos en este torneo en cuestión, teniendo en cuenta que quedaron lejos en la Champions, la eliminación más temprana de cualquier conjunto dirigido por el DT español, quedando fuera en los playoffs contra el Real Madrid, y ahora se enfrentan a un Al Ain que es un equipo asiático que está lejos de ser de los favoritos, no solamente en lo que respecta a clasificar en esta zona, porque compartiendo grupo con el City y la Juventus claramente que no había muchas posibilidades, pero nunca hubo ningún tipo de margen a la hora de poder meterse en la siguiente ronda, como sucedió con el grupo anterior donde mencioné al Al Hilal de Arabia Saudita, que al empatar contra el Real Madrid dio un paso importante hacia adelante como para
por lo menos aspirar a meterse en la siguiente ronda de esta competencia. El duelo entre el City y el Al-Ain se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, con una capacidad aproximada para 75.000 espectadores, uno de los mejores escenarios de esta competencia. Obviamente que el equipo británico tiene la obligación. Si bien en la primera jornada, como mencioné recién, no brilló y el resultado terminó siendo un tanto corto por lo que se esperaba en la previa, la realidad es que tiene que sobreponerse ante un equipo que fue vapuleado, sobre todo en la primera mitad por la Juventus. Antes de que terminara la primera parte, el equipo italiano ya le iba ganando al conjunto de los Emiratos Árabes 4-0. En la segunda mitad no hubo más goles simplemente porque el elenco europeo apretó el freno y dejó de atacar de manera constante. Así que, de no haber inconvenientes, el City debería imponerse, y si la Juventus hace lo propio en el otro cotejo de este grupo contra el Wydad Casablanca en el primer turno, los dos equipos del viejo continente deberían ser los clasificados a los octavos de final. Se termina la segunda fecha de este Super Mundial de Clubes de la FIFA. De a poco ya vamos alcanzando la mitad de los partidos. Una vez terminen los encuentros de esta jornada de domingo, habremos ya disputado 32 de los 63 cotejos que se llevarán a cabo en total durante toda la competencia. Uno más de la mitad, así que ya de a poco, no digo que se vaya terminando porque todavía ni siquiera finalizó la fase de grupos, nos falta el momento más emotivo de esta primera ronda y posteriormente los mano a mano. Repaso los 4 partidos que se van a llevar a cabo en este día de la fecha. En el primer turno, la Juventus de Italia se enfrentará al Wydad Casablanca de Marruecos. En el segundo turno, el Real Madrid de España busca su primer triunfo, enfrentará al Pachuca de México. En el tercer turno vamos a tener al Red Bull Salzburgo de Austria, que se medirá contra el Al Hilal de Arabia Saudita. Y cerrando la jornada del domingo y también la segunda fecha de la fase de grupos de este torneo, el Manchester City de Inglaterra, dirigido por Pep Guardiola, se enfrentará al Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos.